Mm, Nutrición en la enfermedad renal crónica. Para entender el proceso de desnutrición, vamos a ver este gráfico de la desnutrición proteico-energética en la enfermedad renal crónica. Como vemos, los cuadritos de azul, la sobrecarga del volumen, los radicales libres, las comorbilidades y la inflamación en diálisis van a conllevar a una pérdida de nutrientes en diálisis, una pérdida de la función renal, inflamación, posterior a ello, endocrinopatías, anemia, acidosis y sumado a ello, una disminución de la ingesta de nutrientes. Esto va a generar la desnutrición proteico-energética en los pacientes con enfermedad renal crónica. Este desgaste va a estar rodeado de uremia, malnutrición, caquexia, sarcopenia, hipercatabolismo y más inflamación, generando fragilidad, depresión y por último la mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Las recomendaciones nutricionales para evitar este desgaste proteico-energético en pacientes que aún no llegan a diálisis son las siguientes. Se proporciona una cantidad de energía de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo al día de peso para mitigar el desgaste proteico-energético y la hipoglicemia. En cuanto a las proteínas, las guías Kadoki mencionan de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso. Es importante señalar aquí que no solo se debe ver la cantidad, sino también la calidad de la proteína, que va a ser en este caso de origen animal y de origen vegetal, y se va a dar prioridad a las proteínas de origen vegetal. En cuanto a los lípidos, va a haber una reducción de las grasas trans y saturadas y por lo contrario se va a predominar el consumo de los omegas 3 y el omega 6. En cuanto a sodio, se recomienda una ingesta menor a 4 gramos por día en estadios iniciales y menor de 3 gramos por día en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica. En cuanto al fósforo, las guías Kadogi mencionan o recomiendan un ratio de 12 a 16 miligramos de fósforo por gramo de proteína. Ahora es importante recordar que la acidosis metabólica común en estos pacientes se asocia con una progresión más rápida de la enfermedad renal y es por ello que se incluye normalizar el uso de bicarbonato sérico para manejar la acidosis, el control del ácido úrico y el control del fósforo. Ahora, no se encontró una información precisa sobre la cantidad de proteína por kilogramo de peso para pacientes que realizan ejercicios en enfermedad renal crónica. El ejercicio físico en la enfermedad renal crónica. Como lo mencionó mi colega, la aparición de la inflamación crónica en esos pacientes, los niveles cada vez más aumentados de urea conforme el avance del estadio de la enfermedad renal crónica, que a su vez van a repercutir en la aparición de la hiporexia en esos pacientes. También las dietas restrictivas, sobre todo en el nutriente como las proteínas, que van a tener estos pacientes, sobre todo cuando se encuentran en los estadios 3B, el cuarto estadio y el quinto estadio, cuando no se encuentran recibiendo una terapia de reemplazo renal, van a repercutir en el desgaste calórico proteico que presentan estos pacientes. Esto a su vez se va a traducir en una menor masa muscular y va a influir en una menor función de esta masa muscular, teniendo así que mientras haya una mayor progresión de la enfermedad renal crónica, vamos a tener consecutivamente una reducción de la actividad física en estos pacientes. Esto a su vez
va a repercutir en un aumento de la presencia de enfermedades o eventos cardiovasculares, los cuales van a incrementar la mortalidad de estos pacientes. Cabe resaltar que los eventos cardiovasculares en esos pacientes son la primera causa de muerte. Así también, la menor reducción de la actividad física va a generar mayor dependencia en esos pacientes debido a la fragilidad que van a presentar, lo cual también va a repercutir en el autoestima de estos pacientes y en general va a disminuir su calidad de vida. Es así que desde los años 80 en Estados Unidos se han propuesto la inclusión del ejercicio físico dentro de las terapias de reemplazo renal durante estas terapias. Y esto es en base a algunos estudios previos que se han hecho y donde se ha comprobado la efectividad de la inclusión del ejercicio físico durante esas terapias. Entre los beneficios que se han encontrado incluyen, como lo mostramos en las diapositivas, la actividad física podría mejorar la adecuación de los pacientes en la diálisis, presentan una mejoría en el componente psicológico, funcional, también fisiológico. Van a aumentar la tasa de supervivencia debido a que van a disminuir la recurrencia de los eventos cardiovasculares y en general va a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Uno de estos estudios en el cual se han basado para la inclusión del ejercicio físico en estos pacientes es este, por ejemplo, que es de Steve, de Junque, Moreno et al., en lo cual han buscado analizar los efectos beneficiosos que van a presentar el ejercicio físico de baja intensidad en pacientes adultos mayores que reciben una sesión de hemodiálisis. Para lo cual integraron un total de 22 participantes que se dividieron en dos grupos, el grupo control y el grupo de intervención. El grupo control pues recibía su terapia de reemplazo renal habitual y en el grupo de intervención se realizaron ejercicios con pelota medicinal, con pesas, con bandas elásticas y también con cicloergómetros. Cabe resaltar que estos ejercicios se hicieron por un fisioterapeuta, pero en su aplicación fueron realizadas por personal de enfermería. La intervención se basó dentro de las 2 primeras horas de iniciado la sesión de hemodiálisis. Se realizaron la inclusión de este tipo de ejercicios con una duración aproximada entre 45 a 50 minutos. Y únicamente se realizaron de 2 de las 3 sesiones de hemodiálisis que tenían usualmente estos pacientes. Post la intervención, encontraron que presentaron una mejoría global de todas las pruebas que se realizaron en estos pacientes que formaron parte del grupo de intervención. Teniendo así, por ejemplo, la primera prueba realizada, que fue la fuerza de extensión máxima del cuádriceps, como podemos ver, hay un aumento significativo de esta fuerza. También tenemos al hand grip, que como podemos observar, también se encontró un aumento de esta fuerza de agarre con un valor estadísticamente significativo. También tenemos el sit to stand to sit, que como podemos ver hay una reducción del tiempo. Y también tenemos a los 6 minutes walking test, que como podemos ver se presenció una mayor cantidad de metros recorridos en determinado tiempo en estos pacientes. Entre otros estudios que se realizaron, pues también incluyeron el IQ-5D, que valoraba la calidad de vida, ¿no? En el cual podemos ver que hay un aumento en la calidad de vida, una mejora en la calidad de vida. Esos cambios no se observaron en el grupo control. Tampoco se observaron cambios relevantes en los datos bioquímicos ni en los datos antropométricos, en la medicación antidepresiva, ni en los parámetros de adecuación dialítica a la finalización. Como este estudio, hay diversos estudios, sin embargo, aún como podemos presenciar a nivel mundial, no es parte de la terapia de reemplazo renales la inclusión del ejercicio físico. Y esto es debido a que aún se presentan insuficiente cantidad de artículos científicos que lo avalen.
Este artículo me pareció importante debido a que busca, a través de una revisión sistemática, evaluar la seguridad de la inclusión del ejercicio físico durante la hemodiálisis en los pacientes con enfermedad renal. Es una revisión sistemática que se basó con un total de 20 artículos, y en la cual, en general, el tipo y la frecuencia de ejercicio que se han incluido en promedio durante todos esos artículos ha sido la enfermedad, perdón, el ejercicio cardiovascular. Estamos hablando del aeróbico, principalmente con la inclusión del cicloergómetro como parte del ejercicio físico, o también la bici estática, durante un periodo aproximado de 6 a 8 semanas, es decir, al menos 2 meses de intervención, con una frecuencia de sesiones de 2 a 3 sesiones por semana de estos ejercicios físicos. La intensidad y la duración, obviamente, la gran mayoría de esos estudios se ha enfocado en un ejercicio físico leve a moderado, debido a que estos pacientes pues tienen una capacidad, una fuerza muscular menor. Y bueno, han medido dentro de los parámetros, por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima. La duración mínima de este ejercicio físico ha sido de 15 minutos. Dentro de los estudios, han resaltado estos de acá, en el cual el primer estudio, que es el de Thompson, evaluó la eficacia de la inclusión del ciclismo, que hace con el cicloergómetro y también a través de ejercicios de fuerza, en la cual encontraron ciertos efectos adversos en algunos de los pacientes. Tuvo un tamaño de muestra de 25 pacientes, en la cual 7 de ellos se encontraron efectos adversos de este ejercicio físico durante la terapia de reemplazo renal. Dentro de los eventos adversos se encontró, por ejemplo, como complicación una fístula en un total de dos pacientes, hipotensión en un paciente, hipertensión en un total de 3 pacientes y trauma en un paciente. Sin embargo, ninguno de los eventos adversos presentados fue severo y la frecuencia de presentación fue baja. Dentro de los ejercicios de otro estudio, por ejemplo, tenemos el ciclismo realizado dentro de las sesiones de diálisis. También tenemos otro estudio de Low Park, en la cual se realizaron ejercicios aeróbicos y también de fuerza. El otro estudio, pues, que avala, la evidencia sugiere que los pacientes que se encuentran en hemodiálisis deben recibir un programa de ejercicio estandarizado debido a los efectos positivos que han encontrado. Así como también tenemos estos estudios, en la cual el ejercicio intradiálisis, por ejemplo, en el estudio de Parson y Kim, mejoraba la presión arterial y también la función vascular en comparación con el ejercicio que se realizaba extradiálisis. Tenemos otros estudios y, como vemos, los eventos adversos, que se han reportado en estos estudios o bien no se reportan o bien no se presentan efectos adversos. La gran mayoría de los estudios ha optado dentro del paquete, digamos, de ejercicio físico, la inclusión de cualquier actividad que tenga que ver con el pedal, sea con la bicicleta estacionaria o sea con el cicloergómetro, encontrando en su gran mayoría un efecto beneficioso, ¿no? 3 de sus artículos no encontraron una diferencia estadísticamente significativa, pero en general concluye que con la evidencia disponible se puede recomendar una intervención con ejercicio físico intrahemodiálisis con una modalidad terapéutica segura.